Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia, esta producción especializada en ciencia que le busca llevar las respuestas ante todas las interrogantes que ha producido esta enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, como se ha conocido la enfermedad. Esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite ya en una decena de países, en más de 30 emisoras que nos ofrecen este espacio para llevarle a usted la información oportuna sobre la enfermedad. Muchísimas gracias por conectarse a través de cualquiera de las estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto a quienes nos ven a través de las plataformas y redes sociales. En Guadalajara somos udgtv.com y también Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de cualquiera de las emisoras hermanas que están llevando este programa. Bueno, este viernes vamos a hablar del comportamiento de los farmacéuticos comunitarios durante el COVID-19 para prevenir la automedicación y la venta indiscriminada de medicamentos que se usan actualmente en los ensayos clínicos. El abuso de antibióticos, por ejemplo, en el tratamiento del COVID-19 solo provoca un incremento de las resistencias bacterianas y por ende de la carga de enfermedades y la mortalidad. Así lo asegura la Organización Mundial de la Salud. Recuerde que también tenemos enlaces hasta Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde nos darán el reporte diario de lo que está sucediendo. La Agencia Europea de Medicamentos da luz verde a este medicamento llamado Remdesivir como el primer fármaco para tratar el COVID-19. Esta es una información que surgió el día de ayer y también tenemos reportes como todos los días. Hoy vamos a hacer un enlace hasta Pakistán, hasta Canadá y también hasta Colombia. Vamos a pasar rápidamente con la información. Los profesionales farmacéuticos comunitarios para prevenir la automedicación, la compra indiscriminada de los mismos, pero sobre todo son un eslabón importante en la educación comunitaria. En unas horas el mundo llegará a 10 millones de personas que han enfermado por el nuevo coronavirus y 500,000 de muertes. El riesgo es mayor ante el crecimiento acelerado, además del resurgimiento de brotes tras abrir de nueva cuenta las puertas para el regreso al día normal. En este caminar acelerado del SARS-CoV-2 se investiga sobre vacunas y tratamientos. La Organización Mundial de la Salud llama a la responsabilidad de hacer todo el esfuerzo por suprimir la transmisión y salvar vidas con las herramientas disponibles. En la medida que surgen resultados sobre los avances de los fármacos que están en estudio para salvar vidas, destaca el papel de las farmacéuticas a fin de prevenir la automedicación, altos costos y venta indiscriminada de medicamentos. En este circuito, la Organización Mundial de la Salud llama a redoblar las medidas de salud pública en cada uno de los sectores para proteger a todas y todos, a fin de prevenir riesgos a la salud por el consumo de fármacos debido a la automedicación. Los organismos internacionales advierten que cada vez que salen resultados de una investigación sobre un fármaco para COVID-19, se dispara la compra, por lo que se debe de trabajar de manera conjunta para evitar la venta indiscriminada o el surgimiento de mercado negro de medicinas. Ante la pandemia COVID-19, los profesionales farmacéuticos comunitarios son un escalón importante al que acuden pacientes ante un síntoma respiratorio. Estos espacios son esenciales en la prevención y detección precoz de estas infecciones, además de brindar información para evitar reacciones adversas y prevenir la compra de antibióticos. En la emergencia internacional de salud pública se sugiere que brinden información sobre la enfermedad a la población en general, grupos de riesgos y destacar las medidas de prevención.
Asimismo, estos profesionales deberían tener información sobre los resultados de los fármacos utilizados dentro de los protocolos de estudios para COVID-19 para prevenir riesgos, pero sobre todo son un eslabón en la educación sanitaria. Informó Isaura López Villalobos. Y como todos los días, vamos a hacer un enlace hasta Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde todos los días se da un parte de cómo está avanzando o controlándose también la pandemia del coronavirus. Vamos con Isabel Saco, la corresponsal de la agencia EFE. Adelante, Isabel. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Ginebra les contamos hoy que los casos de coronavirus en el mundo no paran de aumentar y ya están por llegar a los 9,5 millones, luego de registrarse un nuevo récord de casos de 167,000 en un solo día. Claramente, la curva ascendente de esta pandemia se explica por el nivel de contagios en Estados Unidos e India. Mientras tanto, la base de datos de la Organización Mundial de la Salud ha recibido la confirmación de 482,000 decesos directamente causados por el COVID, lo que significa 5,336 muertes más que en la víspera. A este ritmo, a principios de la próxima semana, se sobrepasaría la barrera psicológica de los 10 millones de casos confirmados en 5 meses de pandemia. América Latina contará en breve con 5 millones de casos, la mitad del total mundial y el doble de lo que acumuló Europa. India, que tiene una población de 1.300 millones de habitantes, tiene 500,000 de infectados y acaba de cumplir 3 meses del mayor confinamiento del planeta. Mientras tanto, Estados Unidos ha superado los 2,400,000 casos confirmados y más de 122,000 fallecidos. La media de nuevos casos diarios en este país ha vuelto a situarse en la última semana por encima de los 30,000, por el repunte en estados como California, Florida, Texas y Arizona, que suman entre los 4 cerca de la mitad de contagios en todo el país. En Brasil, los contagios y muertes por COVID aumentan sin señales de estabilización, con casi 55,000 fallecidos y 1,200,000 infectados, aunque los epidemiólogos son unánimes en afirmar que hay una subnotificación y que las cifras reales son mucho más elevadas. Es paradójico que algunas de las regiones brasileñas más afectadas registran una menor presión hospitalaria, lo que ha creado la falsa sensación de que la pandemia está bajo control. Siguiendo con América Latina, Chile se acerca cada vez más a Perú en cuanto a número de personas contaminadas, entre 260,000 y 265,000 en cada caso, aunque la mortalidad en Perú, con casi 8,600 decesos, es notoriamente mayor que en Chile, que ha reportado 5,000 muertes. Por el lado de los avances en las investigaciones que se hacen en todo el mundo para encontrar tratamientos eficaces, así como una o más vacunas para prevenir la COVID, la Agencia Europea de Medicamentos ha recomendado por primera vez, desde que comenzó la pandemia, autorizar la comercialización de un fármaco conocido como Veklury, cuyo principio activo es el Remdesivir. La recomendación incluye tratar a adultos y niños mayores de 12 años con neumonía con el Remdesivir, que es un antiviral que ralentiza la producción de nuevas partículas del virus. En Europa, la última palabra la tiene ahora la Comisión Europea, que es el Ejecutivo Comunitario. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Isabel por este reporte. Hay que decirles que el día de ayer, por ejemplo, el estado de Texas en Estados Unidos, después de estos rebrotes que se han dado en las últimas horas, decidió detener su desescalada, su reactivación económica, y en algunos países de Europa también, en algunas regiones específicas, pues ya han tenido que volver al aislamiento ante los posibles rebrotes. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, sobre todo este fin de semana.
sobre la información que vamos a tratar el día de hoy. Los anuncios sobre medicamentos para el tratamiento del COVID-19 provocan que las personas tengan que conseguirlos o vayan a conseguirlos, y esto genere a su vez un desabasto. Sin embargo, hay que ser muy claros, muchos medicamentos siguen en estudio. Cada vez que surgen avances en los estudios clínicos con medicamentos que ayudan a pacientes con COVID-19, la población busca estas nuevas terapias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo el personal de salud está capacitado para tomar la decisión. La semana pasada, la Universidad de Oxford difundió resultados preliminares sobre la utilidad de dexametasona para tratar COVID-19 grave en dosis bajas. Es un producto que hay en México. ¿Por qué es importante dejar la decisión a los especialistas antes de buscar un medicamento? Habla Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. ¿Por qué lo enfatizo? Porque desafortunadamente cuando esta información permea a los medios públicos, existe una avidez, tanto de personal de salud como de la población en general, de buscar el medicamento, guardarlo en reserva o empezarlo a utilizar a la menor provocación cuando alguien tiene fiebre, tos, dolor de garganta, los síntomas básicos del COVID leve. Así que este medicamento solamente se utiliza para personas en estado crítico, pero no debe usarse de manera indiscriminada. La dexametasona produce efectos secundarios, aumenta la presión arterial, suben los niveles de glucosa, puede haber acumulación de líquido en el organismo. Si una persona padece hipertensión, puede causarle una crisis hipertensiva. Una persona con enfermedad cardíaca podría precipitarle un episodio de insuficiencia cardíaca, sube de peso, muchas complicaciones. La Organización Mundial de la Salud prevé que en las siguientes semanas sumen 10 millones de casos de COVID-19 en el mundo. En el primer mes de la pandemia había menos de 10,000 contagios, informó Elizabeth Ortiz. Y sobre esta información de medicamentos que ya están funcionando o permitiéndose en el tratamiento del COVID-19, el día de ayer la Agencia Europea dio luz verde a un nuevo fármaco. La próxima semana, la Comisión Europea podría otorgar la autorización final para el Remdesivir como tratamiento oficial para tratar a pacientes con COVID-19 grave. Este medicamento antiviral que impide que el virus se replique en el organismo acaba de convertirse, por recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, en el primer fármaco indicado en Europa para tratar a pacientes con COVID-19 en estado grave. La indicación de este fármaco está de momento limitada a adultos y adolescentes a partir de 12 años que presenten neumonía y que requieran aporte suplementario de oxígeno. Cabe recordar que este medicamento desde el 1 de mayo recibió una autorización de emergencia por parte de la FDA para ser usado en Estados Unidos para tratar pacientes con coronavirus. Mientras esto sucede, el Instituto de Revisión Económica y Clínica de Estados Unidos elevó esta misma semana su precio recomendado para el medicamento de Remdesivir, al sugerir que el antiviral podría venderse en hasta $5,080 en base a los beneficios demostrados en pacientes con COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. Ya está aquí con nosotros Héctor Raúl Pérez Gómez, nuestro especialista de cabecera, y vamos a hablar precisamente de especulación. Continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia, este programa especializado para darle tratamiento informativo sobre lo que ocurre en México y en el mundo con la pandemia del coronavirus, el COVID-19, la enfermedad del COVID-19. Yo saludo en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, porque vamos a hablar precisamente el día de hoy de los fármacos y de cómo la industria ha empezado a especular con los diferentes tratamientos que podría tener el COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buen día, Omar. Qué gusto saludarte. A ver, platíquenos primero, ¿cuál debería de ser el papel de las farmacéuticas en el ideal? Pues en el ideal debiera ser solidario. El papel de las farmacéuticas y de toda la cadena de distribución de fármacos y de otros insumos para la salud,
ante una pandemia, ante una situación tan grave para la salud pública, pues la solidaridad sería fundamental. Sabemos toda la inversión que implica el desarrollo de un fármaco, de una vacuna o el desarrollo de cualquier equipo de atención para la atención médica. Pero esa gran inversión se puede recuperar y de hecho los industriales y la empresa puede recuperar más allá de la misma sin llegar a niveles lucrativos tan importantes como a veces observamos, particularmente, insisto, en función de una emergencia sanitaria como la que se está viviendo. Entonces, el ideal sería la solidaridad con todo el mundo. Estamos viendo un proceso de especulación porque hay una competencia entre laboratorios por quién va a conseguir no solo la vacuna, sino los tratamientos para atender a las personas que tienen COVID-19. Hemos hablado por lo menos de 3 grandes medicamentos, ¿no? La hidroxicloroquina, que esa, digamos, ya la sacaron de estudio, pero queda el remdesivir y también la dexametasona. ¿Qué está pasando con estos medicamentos y cómo podríamos entender el común de los mortales esta guerra comercial? Bueno, de hecho hay muchos más medicamentos. Favipiravir también está por aprobarse para su uso en pacientes con COVID-19 y existe también una serie de medicamentos conocidos como anticuerpos monoclonales que inhiben la actividad de citocinas proinflamatorias. Tocilizumab, por ejemplo, es uno de estos fármacos y todos estos medicamentos, sobre todo los últimos que he comentado, tienen costos muy altos. Entonces, si un número significativo de pacientes los pueden requerir, creo que la industria farmacéutica puede llegar a acuerdos con los países para que exista una mayor distribución y a costos mucho más accesibles, tanto para el propio gobierno como para los pacientes que necesiten el fármaco y deban adquirirlo. En ese sentido, han existido a lo largo de las últimas décadas programas de apoyo con acuerdos mutuos de la industria farmacéutica con los países Estado. Un ejemplo, pues, sería los medicamentos utilizados para hepatitis C, que, por ejemplo, uno de ellos, sin decir específicamente el nombre, llegó a costar de inicio alrededor de 500,000 pesos el tratamiento para 3 meses. Sin embargo, a través de esos acuerdos terminó costando alrededor de 130,000 pesos, costo para gobierno de la República Mexicana en este caso, una reducción significativa y más pacientes están teniendo acceso al medicamento. Entonces, hay fármacos para el caso de COVID, ya regresando estrictamente a COVID, que tienen costos muy bajos. Por ejemplo, el caso de dexametasona. Es un fármaco utilizado prácticamente desde la década de los 60. Es un fármaco utilizado todos los días en los hospitales y en pacientes ambulatorios para diversas indicaciones, sobre todo como un fármaco antiinflamatorio. Es un corticosteroide, costo muy bajo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues la ley de la oferta y la demanda. Claro, cuando sale la noticia de que funciona para COVID, todas las personas van y buscan. Inmediatamente lo ves como una fila de personas esperando entrar a las farmacias para comprar dexametasona. Eso no es correcto. Lo correcto es que siempre deberá ser bajo prescripción médica, porque para el caso de dexametasona no es un medicamento antiviral. Es un medicamento que actúa de manera directa sobre el sistema inmune para generar menos inflamación. Entonces,
no se utiliza para los pacientes con modalidad leve de la enfermedad, solamente en pacientes que están evolucionando a la forma grave y crítica de la enfermedad, y por lo tanto es el médico el que tiene la definición exacta de en qué momento y qué dosis utilizar, porque los fármacos tienen también efectos secundarios. Algo similar ocurrió con hidroxicloroquina. Todo mundo abarrotó las farmacias, y ¿qué es lo que en consecuencia ocurre? Número 1, se incrementa el costo de esos fármacos. Número 2, muchos pacientes con enfermedades reumatológicas que toman hidroxicloroquina se vieron en la dificultad de poder conseguir su fármaco, el fármaco que vienen tomando de mucho tiempo atrás, que les permite estar bajo buen control, y esa situación pues fue un doble problema, además del problema de COVID, ¿no? Claro. Entonces, doctor, sí. ¿las farmacias tienen guías? ¿Alguien controla el suministro, la dotación del medicamento, la dispensión de los medicamentos? Sí, las farmacias tienen, para empezar, un representante sanitario. Las farmacias tienen lineamientos perfectamente establecidos para el stock, el manejo y particularmente todas las medidas que se deben de seguir para el adecuado almacenamiento. Los tiempos de caducidad que se permite para el poder vender el medicamento, que debe ser un periodo de caducidad amplio cuando un paciente llega a comprar el fármaco, y por otro lado es toda una sección aparte, el grupo de fármacos que son controlados bajo receta médica para ser expendidos bajo receta médica, y también es toda otra sección lo relativo a los fármacos que son psicotrópicos, que tienen alguna actividad sobre el sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esos lineamientos, los farmacéuticos sí tienen que identificar, por ejemplo, cuando un fármaco está teniendo una mayor venta inusual, y en base a eso habitualmente informan a la autoridad regulatoria, pues para identificar qué es lo que está ocurriendo. Todos esos lineamientos permiten de alguna manera que la autoridad sanitaria pues controle la distribución de un fármaco en un momento dado, que para el caso, por ejemplo, de COVID, está teniendo una distribución extensa. Eso ocurrió con el caso de hidroxicloroquina. Llegó un momento en que las farmacéuticas, bueno, las farmacias, tuvieron una cantidad limitada de hidroxicloroquina, pero además tuvieron como un control del paciente al que se le estuvo vendiendo con la periodicidad, asumiendo que eran pacientes que con alguna enfermedad reumatológica lo estaban requiriendo de tiempo atrás, ¿no? Y existen estos mecanismos regulatorios a nivel internacional, es decir, que un paciente, por ejemplo, en Brasil o en Nicaragua, vimos ya notas del desabasto de algunos medicamentos. Nicaragua, por ejemplo, presentó un desabasto de dexametasona, en Brasil de hidroxicloroquina. ¿Cómo se regulan en otros países? ¿Existen parámetros internacionales? Existen parámetros internacionales, existen muchas similitudes en los países. Casi siempre se adoptan parámetros dictados por agencias internacionales a las que, entre las que existe mucha comunicación y colaboración, de tal suerte que existe razonable uniformidad, ¿no? Hay algunas excepciones. Ya, por ejemplo, la mayor parte de países tienen perfectamente regulado el que los antibióticos se deben vender solo si existe de por medio una receta médica. Es un mecanismo de control, digamos. Es básico, un mecanismo, ¿no?, de control, pero que además sirve para el control de la resistencia bacteriana, porque cuando existe autoprescripción de antibiótico terapia, el problema es que luego surgen en la comunidad
muchas bacterias con resistencia a los antibióticos, situación que es a todas luces muy peligroso, y en cambio cuando existe el control bajo receta médica, el desarrollo de resistencia bacteriana es mucho menor. ¿Qué otros mecanismos de control existen desde lo local, gobiernos subnacionales, gobiernos locales, para controlar la venta de medicamentos? Bueno, también existe el control de precios, ¿no? Un fármaco que se desarrolla de novo a partir de una investigación por fases a través de la industria farmacéutica, también, por ejemplo, tiene un respaldo legal de algunos años de exclusividad de patente. Eso es lógico, es razonable. A partir de cierto número de años se pierde esa exclusividad de patente y entonces otras farmacéuticas pueden tanto producir la sal en cuestión como comprar la sal para producir la presentación y realizar la distribución. Es habitualmente 10 años de exclusividad de patente, pero en los países es variable. También hay países que tienen una exclusividad más amplia o más acortada. Doctor, después de la pausa vamos a continuar platicando de los mercados negros y las consecuencias de consumir medicamentos de este tipo de mercados. Pero si me permite, vamos hasta Pakistán, donde nos van a pasar el reporte de lo que está sucediendo en este país. Jaime León, vamos con él. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Con casi 200.000 contagios y cerca de 4.000 muertes por el coronavirus, el gobierno de Pakistán afirma que tiene la situación bajo control. Tras levantar a principios de mayo un confinamiento de 6 semanas en todo el país de 207 millones de habitantes, ahora las autoridades han optado por un confinamiento inteligente. Esto es, se confina en las zonas donde surgen grandes brotes del virus, pero en el resto del país casi se hace vida normal. Solo los restaurantes y los centros educativos están cerrados. A pesar de que se impuso el uso de máscaras y la distancia social en todo el país, ambas medidas de protección son obviadas por buena parte de la población. En este país, algunos piensan que la les protege, otros que todo es una conspiración o que el virus no es tan grave. Todo ello a pesar de que el país tiene unas tasas de contagios más altas en estos momentos. Contrarios al optimismo del gobierno, los médicos insisten en que la situación es gravísima. Según nos informaron varios doctores, los hospitales en las grandes ciudades no tienen camas libres en las UCIs y varios centros médicos tienen el cartel de lleno en sus puertas. Además, medicinas como la desametasona escasea y se vende en el mercado negro. Igual ocurre con el plasma de pacientes que se han recuperado del COVID-19. Con precios de hasta $4.000 en el mercado negro, familias desesperadas compran el plasma en busca de un milagro. Las ofertas de venta o compra de plasma circulan por WhatsApp o mensajes de texto. La Organización Mundial de la Salud pidió a las autoridades pakistaníes que impusieran un confinamiento de al menos 2 semanas, dada la escalada de casos. Pero el primer ministro pakistaní Imran Khan insiste en que la economía del país no se puede permitir un confinamiento, un lujo que considera solo al alcance de países ricos. El gobierno espera 1 millón de contagios para finales de julio y que se alcance el pico de la curva en agosto. Del número de posibles muertos prefieren no hacer predicciones. Mientras tanto, los políticos suplican continuamente a la población que usen máscaras. Reportó de Pakistán Jaime León para el programa Coronavirus, la pandemia. Continuamos en Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en el tema del COVID-19, esta enfermedad que ha trastocado todas las fronteras en el mundo. Y bueno, el día de hoy le estamos dedicando este programa a los diferentes medicamentos que se han utilizado para el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud alerta contra el abuso de antibióticos para tratar el COVID-19.
Ante el abuso de medicamentos, ya sea prescritos por personal no capacitado, como los vendedores de mostrador de las farmacias, así como para evitar la automedicación, la Organización Mundial de la Salud cuenta con un manual sobre el tema. En los países en desarrollo, el gasto en medicamentos puede alcanzar hasta el 40% del gasto sanitario. Gran parte de ese recurso corresponde a compras individuales de medicamentos para la automedicación y rara vez por prescripción médica. La automedicación sin control médico acarrea una serie de riesgos para la salud que en la mayoría de los casos son desconocidos por los ciudadanos, como la toxicidad, la falta de efectividad, el retraso en el diagnóstico e interacciones tóxicas con otros medicamentos o alimentos que la persona esté tomando. La automedicación con medicamentos de venta con receta es un problema especialmente en los países de vías de desarrollo, en los que las farmacias venden los fármacos sin exigirla, al igual que los comercios no autorizados y los pequeños almacenes o supermercados. Algunas veces las personas se automedican con fármacos por consejo de curanderos tradicionales. Otro problema es que la gente guarda en sus casas los medicamentos que les sobran y los vuelven a usar o se los dan a vecinos o familiares. El documento de la OMS advierte también de la facilidad con la que se compran medicamentos por Internet, informó Rocío López Fonseca. No solo acudir a curanderos es peligroso, también a veces hay médicos que recomiendan o recetan medicamentos que son contraproducentes y que casi siempre son los que se sitúan a un costado de la farmacia donde usted va a conseguir los medicamentos. Por ello, van a ser capacitados para dar tratamientos adecuados del COVID-19. 3 de cada 10 personas que no tienen acceso a seguridad social acuden a los médicos que hay en los consultorios anexos a las farmacias, por lo que es necesario capacitarlos en el manejo de la pandemia. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el principal foco rojo de COVID-19 en el país, señaló que hay médicos que recetan varios medicamentos que en ocasiones empeoran la salud. Muchas veces llegan a un hospital con 10 medicamentos que les ha dado un médico. Y a veces estos medicamentos pues no son necesarios o pueden inclusive silenciar ciertos casos que posteriormente se ponen más graves. Por ello es necesaria la capacitación para evitar que haya personas que reciban tratamientos múltiples, lo que se conoce como polifarmacia. El director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, David Kershanovich, dijo que muchos de estos medicamentos pueden ser contraproducentes y estar contraindicados. Aunque COVID-19 es una enfermedad donde no hay certidumbre sobre el tratamiento, sí se conocen medidas que impiden el deterioro del paciente. Es por ello que los médicos de farmacia serán capacitados en el manejo de la pandemia. Habla Oliva López Arellano, secretaria de Salud en la Ciudad de México. No es un servicio, digamos, que reemplace a los otros, pero es un servicio de primer contacto, entonces por eso es tan importante que los médicos estén capacitados, porque las personas van ahí en un primer momento, después pueden ir a su centro de salud o ir al Seguro Social incluso, pero como es de cercanía, se estima que alrededor del 30% en el caso de las personas sin seguridad social acuden a servicios de consultorios anexos a farmacia. Se trata de una capacitación conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México, informó Elizabeth Ortiz. Continuamos en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, desde hace algunos años se hizo muy común acudir a los doctores de farmacia, a los doctores contiguos a las farmacias, y en este caso, cuando uno presenta síntomas del COVID-19, ¿qué debería de estar cuidando si por alguna razón no tiene seguridad social y tiene que acudir a este tipo de consultorios? Bueno, en primera instancia se ha tenido énfasis en que un paciente con síntomas leves de COVID preferentemente no debe acudir a diversos consultorios, clínicas o centros de salud sin antes haber realizado una llamada telefónica a líneas que se han dispuesto para hacer las debidas sugerencias para el mejor manejo de estos pacientes sin necesidad o evitando que estén en contacto con más personas en la comunidad.
En primera instancia, la recomendación es la colocación de protección, cubrebocas, cubre nariz y boca, bien colocados, pero más que acudir a este tipo de consultorios, preferentemente acudir a unidades que tienen ya perfectamente establecidos los protocolos para la atención de COVID. Ahora, a mí me parece razonable lo que se anuncia, por ejemplo, para Ciudad de México, en el sentido de brindar capacitación muy amplia para el manejo de pacientes con COVID-19 en lugares de atención de esta naturaleza. ¿Por qué motivo? Porque los demás centros pueden verse saturados en un momento dado con pacientes graves por COVID. Y entonces los pacientes leves, con indicaciones muy precisas y luego con un confinamiento, cuarentena en casa, con aislamiento adecuado y con un buen monitoreo, pueden ahí cursar el resto de la enfermedad a que pase su historia natural. Entonces, es razonable, es muy buena idea, pero ahí esa capacitación es fundamental porque el paciente con COVID, y sobre todo con COVID leve, solamente requiere tratamiento con medicamentos sintomáticos, no con antibióticos, no con antivirales, no con dexametasona, no con hidroxicloroquina, que ya sabemos ha quedado de lado a partir de los estudios previos que han surgido. Vamos, el paciente con COVID leve, que es el 85% de los pacientes con COVID, podrán cursar la enfermedad solo con algunos medicamentos simples. Pero ojo, también estos medicamentos deben ser prescritos porque la dosis es fundamental y una dosis alta, incluso de paracetamol, puede generar toxicidad hepática. Entonces, es muy bueno lo relativo a esta capacitación de estos médicos de primer contacto para que los pacientes tengan buenos lineamientos y no vayan a tener efectos secundarios de otros medicamentos. Y también, insisto, para que no se abuse del uso de antibióticos cuando no tienen indicación en COVID. Otra cosa que nos comentaban en esta cápsula de Rocío López Fonseca, decía, es muy común ir con hierberos, con médicos, digamos, homeópatas incluso, o de repente sacar las cajitas de medicina que no nos acabamos en el anterior tratamiento y continuar o utilizar este tipo de medicamentos. ¿Cuáles son los riesgos que esto concentra? Los remedios caseros, los remedios que venden personas, curanderos que a esto se dedican, pueden representar un riesgo. Hay que recordar que incluso lo que conocemos como compuestos naturales o naturistas también son sustancias activas, y como sustancias activas, por supuesto, pueden tener alguna actividad terapéutica, pero frecuentemente también pueden tener toxicidades. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que no los utilicemos, sobre todo tratándose de una enfermedad tan delicada como el COVID, en donde los lineamientos están perfectamente establecidos y, en particular, que no se pierda de vista que un paciente que está teniendo síntomas graves no pierda tiempo con medicamentos para los que no está comprobado que existe una recomendación adecuada, terapéutica, y acudan pronto a recibir atención, porque a veces, lamentablemente, y digámoslo con esa claridad, los remedios pueden hacer perder tiempo valioso para la atención médica oportuna. Entonces, esa sería una primera recomendación. Y otra recomendación sería lo relativo a los fármacos que luego guardamos en casa. Los fármacos, para empezar, tienen un tiempo de caducidad. Segundo, los fármacos también tienen especificaciones para su
almacenaje adecuado. Si no están en la temperatura óptima, esos medicamentos ya pueden perder su capacidad terapéutica y pueden eventualmente también tener riesgos de mayor toxicidad, también eso hay que decirlo. Y por otro lado, cuando sobraron pocas tabletas de un tratamiento que alguien llevó a cabo, el guardarlas puede implicar que en una siguiente oportunidad el tratamiento termine por no ser completo, y al no ser un tratamiento completo, también eso puede generar, por ejemplo, para el caso de antibióticos, resistencia bacteriana. Y en el caso, por ejemplo, de los medicamentos que dejamos guardados por meses, ¿pierden efectividad? Sí pueden perder efectividad, insisto, cuando no tienen la adecuada conservación a la temperatura idónea. Y número 2, pues frecuentemente se pierde el periodo de vigencia, entran a la fecha de caducidad y ahí los fármacos bajo ninguna circunstancia deben utilizarse. Doctor, después de la pausa quisiera hablar ahora sí de qué pasa cuando alguien nombra ciertos medicamentos, vemos que son caros en la farmacia y acudimos al mercado negro. ¿Cuáles son las consecuencias de estar consumiendo o muestras médicas o medicamento que no tiene un origen bien claro y bien establecido? Algo grave, indudablemente, con todo gusto. Bueno, vamos a hacerlo después de la pausa. Nosotros continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Y para continuar con los reportes que nos envían nuestros colaboradores desde diferentes puntos del planeta, ahora vamos hasta Canadá, donde Silvia Méndez nos va a contar lo que está pasando en Toronto. Adelante, Silvia. Siempre un gusto saludarlos. Más de 600 trabajadores agrícolas temporales de México han dado positivo en COVID-19 y 3 han perdido la vida a raíz de esto. El número es alto, pero aún lo es más la estimación de los sindicatos, organismos no gubernamentales, que calculan que el número de infectados se acerca ya a los 1,000. Los agricultores canadienses temían que el cierre de fronteras pudiera impedir que los trabajadores agrícolas provenientes de países como México pues llegaran a los campos de Ontario para la temporada de siembra. Por lo tanto, el gobierno canadiense permitió la entrada de trabajadores extranjeros temporales cuyo trabajo es esencial para el sistema alimentario de Canadá. El año pasado ingresaron cerca de 60,000 trabajadores de México y otros países, y este año las condiciones de COVID no dejaron más que pudieran entrar 30,000 al país. Para proteger a los canadienses se aplicaron condiciones de salud, incluida una cuarentena obligatoria para los trabajadores agrícolas temporales a su llegada durante 14 días. De los $252 millones que Ottawa destinó para apoyar a la industria agroalimentaria y de abasto de alimentos, 77 millones serían para que los granjeros pudieran cubrir los salarios de estos trabajadores agrícolas mexicanos mientras permanecieran en cuarentena. Sin embargo, organismos sindicales, defensores de derechos humanos y funcionarios de salud pública aseguran que no se hizo lo suficiente para proteger a los trabajadores. En entrevista con diferentes medios de comunicación de Canadá y el mundo entero, los trabajadores agrícolas han destacado las innumerables razones por las cuales COVID-19 se ha infiltrado en sus granjas y ranchos con tanto éxito. Estos son la falta de equipo, de protección personal, un vacío de información y presión para trabajar bajo un mecanismo de cuotas de producción, así como otras condiciones como puede ser la vivienda. Pero lo que sucedió durante estos 14 días en realidad se ha convertido en un punto ciego masivo. Después de aislarse a su llegada, los trabajadores a menudo se mudan a pequeñas viviendas compartidas donde duermen en literas y comparten baños y cocinas. Las reglas se implementaron, pero no se aplicaron adecuadamente y no consideraron cómo es realmente la vida en una granja para un trabajador inmigrante.
El brote más grande es en Ontario, en Scotland Group, donde al menos 167 de los 216 trabajadores migrantes han dado positivo. La respuesta del gobierno mexicano fue primero frenar la llegada de 5,000 trabajadores que tenían programado llegar estos días, aunque finalmente decidieron que podían reanudar su viaje. ¿Qué es lo que dijo el gobierno de Canadá? Bueno, el primer ministro Justin Trudeau aseguró a los trabajadores que sus derechos en el país serían respetados, que los empleadores no podrían rescindir sus contratos si no podían trabajar por enfermedad y que revisarían sus estatus migratorios. Es decir, dejó abierta la posibilidad para que estos trabajadores temporales pudieran en un futuro obtener una residencia permanente en Canadá. Hasta aquí mi informe. Regresamos al estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez para platicar precisamente de estos mercados negros de medicamentos que existen no solo en Guadalajara, tenemos un barrio, es el del Santuario, pero en muchas ciudades de América Latina existen este tipo de mercados negros de medicamentos. Doctor, ¿cuál es el riesgo que tiene ir a buscar medicamentos, en este caso para COVID-19, a este tipo de mercados? Bueno, el riesgo es muy alto, primero porque pueden ser medicamentos apócrifos. Segundo, porque no siendo apócrifos pueden ser medicamentos que no fueron adecuadamente manejados desde el punto de vista de los lineamientos para su almacenaje y distribución. Y tercero, pues por motivos legales, que hay que decirlo también, es un delito y como delito pues tiene que sancionarse y castigarse. Entonces, esa cadena del mercado negro en la compra, en la venta y compra de medicamentos ha existido por mucho tiempo. Es muy probable que lo haya en muchos países en el mundo, no solo en Latinoamérica, y lamentablemente no ha podido existir un absoluto control para su erradicación definitiva. Representa riesgos graves para la salud, pero insisto, pues también representa un serio atentado legal por lo que significa de impacto para quienes legalmente han desarrollado medicamentos y tienen el derecho de la distribución y en su momento también la exclusividad por haber sido los desarrolladores de un fármaco determinado, ¿no? Entonces, pues son riesgos en múltiples sentidos. La recomendación es no compre medicamentos que no sea en un establecimiento perfectamente autorizado para su distribución y esto pues son indudablemente las farmacéuticas, las farmacias, y por supuesto también existen en ocasiones fármacos con distribución directa de parte del fabricante porque así lo pueden establecer también los lineamientos de distribución del fármaco. Usted le ha tocado estar, digamos, en primera línea en la batalla y usted ha visto que hay pacientes que están automedicándose y precisamente con este tipo de medicamentos, ¿qué podríamos encontrar? ¿Cuáles son los perfiles de estos pacientes? Bueno, los pacientes frecuentemente buscan alternativas de mejor acceso por motivo de precio en diferentes medicamentos. Hay medicamentos que se toman durante periodos muy largos de tiempo y que son de alto costo. Y a veces eso es lo que lleva a los pacientes a buscar alguna alternativa en este tipo de mercados, pues que lamentablemente, como antes señalábamos, tiene riesgos significativos. La recomendación es que no lo hagan de esa manera. La recomendación es que si está habiendo dificultad por motivo del precio, platiquen con su médico. El médico podría tener alguna alternativa más accesible sin poner en riesgo su salud, pero de un medicamento que se encuentre perfectamente regulado y distribuido en un establecimiento
legal para tal propósito, ¿no? La comunicación entre médico y paciente. Y en el caso de las farmacéuticas, ¿qué medidas han tenido que hacer o inventar, innovar para reforzar las funciones necesarias en esta crisis sanitaria? Bueno, las farmacéuticas han mantenido indudablemente vigilancia y además la mantienen por años en relación a que sus lotes de medicamentos estén en una cadena de distribución perfectamente rastreable, legal, ya sea hacia los establecimientos que las expenden, farmacias, o en las instituciones de salud. Hay ocasiones en que las farmacéuticas son las que detectan en algún sitio de venta un lote extraño en su presentación, por ejemplo, y en la que señalan que posiblemente sea un fármaco apócrifo y hacen la denuncia correspondiente. Luego entonces viene una serie de acciones legales, incluyendo la incautación de ese lote o de esa parte del lote, su estudio por parte de la autoridad regulatoria y pues las conclusiones. ¿Fue apócrifo? A ver, entonces la investigación correspondiente para saber de dónde surgió. También puede ocurrir lo siguiente, y lo hemos escuchado en múltiples ocasiones a través de medios de comunicación y demás, de farmacéuticas que durante la distribución pueden sufrir un atraco y el robo de un lote o parte de un lote de sus medicamentos. Bueno, esos medicamentos, para empezar, entraron ya a un momento de ilegalidad y por lo tanto de un delito. Son producto de un delito. Son producto de un delito, número uno. Pero número dos, aunque ese medicamento no es apócrifo, es producto de un delito, también cómo podemos tener certeza de que las condiciones de almacenamiento fueron correctas, la temperatura a la que debieron haber estado, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hay medicamentos, recordémoslo, que necesitan de mantenerse a temperaturas bajas, incluso refrigeración, entre 4 y 8 grados centígrados, etcétera. Esa cadena de una red fría solamente se puede asegurar en la medida en que cada momento tiene un monitoreo adecuado para que al final de cuentas, cuando se le vende al consumidor final, haya certidumbre de que en todo momento tuvo el adecuado resguardo. Doctor, me quedan unos minutos. Quisiera nada más preguntarle cuáles serían las recomendaciones. Hoy sabemos que hay 4 o 5 medicamentos que podrían estar suministrándose para el tratamiento del COVID-19. Las personas que nos están viendo en sus hogares, ¿qué tendrían que estar haciendo? Estar muy atentos a las recomendaciones médicas y consultar cada paso con el médico de su mayor confianza para no caer en automedicación, para no tomar productos que incluso aunque parezcan inocuos por ser naturales, no es así, pueden ser productos que sí generan algún tipo de toxicidad. Tercero, la mayor parte de los fármacos que han surgido de investigaciones clínicas, como los que hemos comentado, dexametasona, remdesivir, tocilizumab, favipiravina, todos estos fármacos se deberán utilizar solamente bajo prescripción médica y habitualmente su uso es para pacientes graves a críticos, no para pacientes con COVID leve. Los pacientes con COVID leve habitualmente se manejan solo con medicamentos sintomáticos y frecuentemente con un adecuado monitoreo, sobre todo de la oximetría. Pero ese monitoreo es ayudado por un profesional de la salud. Y finalmente, otro mensaje creo que tendría que ser más allá
de lo que es el propio paciente y su familia. Es a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica que en estos momentos debe ser muy solidaria con la humanidad. Entendemos que la industria farmacéutica pues tiene dentro de sus planes de negocios ganar. Bueno, si en el ganar se puede imprimir un alto nivel de humanismo y de solidaridad ante una emergencia tan grave como la que estamos viviendo, qué mejor, tanto cuando exista una vacuna como fármacos útiles y que haya una producción suficiente para que exista una distribución a todo el mundo con equidad, que no existan diferencias entre países y regiones. Todos los seres humanos tendríamos en un momento dado el derecho de recibir cualquiera de estos grandes beneficios que se avecinan para el tratamiento de COVID. Ese creo que sería un mensaje para la industria farmacéutica y para los gobiernos, que aseguren la compra y la suficiencia para que todos podamos tener un beneficio. Doctor, qué manera de terminar. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Omar, siempre. Bueno, nosotros concluimos la emisión del día de hoy de Coronavirus, la pandemia. Le invitamos a que el día de mañana nos sintonice. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.